Aló, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Selva, brinca cambio el nombre. Allá. Pensé que era mi cuenta que estaba con problemas como la anterior vez. Perfecto. Ya. Bien, ¿has revisado las observaciones que hice a su trabajo? Sí, sí, licenciado, estaba viendo, la verdad que me está costando un poquito esto de la monografía. Nunca había hecho una monografía y ya con lo que usted, esos puntos que usted me ha observado, que mi visión está de ido a otra forma de trabajo, me está haciendo ya más, estar, ¿cómo es estar en el lugar donde estoy, en el lugar que debería estar? Ya, entonces tiene que subsanar estas observaciones, ¿no? Porque es sencillo el trabajo, era solamente copiar todo lo que primero era en las columnas, establecer las características, esto copiar abajo y ponerle los conectores. Cada una de las columnas. Pero lógico, ¿sí? Ujú. El problema es que ustedes no toman nota, no escuchan los videos, entonces no leen los Ya, ejemplos, la guía, entonces ahí están los problemas. ya, ya, está bien. Después, y esa parte que me resaltó con amarillo, bueno, lo voy a modificar. Lo que es amarillo es para borrar. Sí, ya. Y toda esta parte la ven en la pantalla, ¿no? Sí, sí, estoy viendo y con lo que está con verde. Sí. Ya, Entonces, claro. Y tienen que... eso lo borro, esto último tengo que borrarlo. Sí. Ahora, Sí, ahí eso es lo que yo tomé en clase, la importancia. eh, yo noté eso, esa es la pregunta. Eso también, entonces la voy a corregir con esta que establece la teoría en relación. sí, con este, Ya, lo borro eso, ok. ¿no? Que establece la teoría en relación a la temática del estudio del turismo en los contenidos curriculares para el quinto curso de secundaria en unidades educativas del municipio de Camiri. Ujú. Ahora, su respuesta es el objetivo general. En este caso, entonces, describir. Describir, no demostrar. No, Describir la importancia. demostrar es una acción que usted, ¿cómo va a demostrar? Si no es propositiva la tesis, Ujú. o perdón, la monografía, no es propositiva, es una monografía bibliográfica, hemos dicho. Ya, claro, eso responde mi pregunta. Claro, eso. Describir. Ya. Aquí está, es lo que le he pasado, ¿no ve? ¿Tiene usted este documento? Sí, 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 licenciado, ya lo descargué de mi correo electrónico. Perfecto. Ahí los específicos. Claro, yo había puesto solamente establecer, entonces le falta la primera parte de desarrollar las teorías de Claro, las corrientes. porque no se olvide que en el turismo hay diferentes corrientes. Ujú. La corriente sociológica, la corriente económica. En este caso usted va a hablar de las corrientes, pero más se va a dedicar a la corriente económica del turismo, ¿no?
Y ahí puede ubicar el libro, debe estar en el internet, de Alberto César. Ya, Economía del turismo se llama. Economía del ya, turismo, Alberto César, español le pone, porque está ahí el libro en italiano. ya. Economía del turismo, Alberto César, español. Y ahí va a Ujú. conseguir el libro. Ya, de claro, este con amarillo, sí, seguía yo perdida con el diseño, no diseñamos nada, solamente explicamos, ¿no? Narran, son narrativas. Ajá, es narración. Claro, eso ya más abajo me lo cambió con Establecer el contenido teórico sobre ese. el turismo y Ujú. su importancia para ser incorporados en el currículo del quinto curso de secundaria para unidades educativas de Camiri. De Camiri. Ahora vamos Ya, a ver, espérese, ¿dónde está el primer objetivo específico? Entonces aquí va a desarrollar las teorías de las corrientes del turismo. de las corrientes. Sí, Las enuncia y después va a aterrizar esto. Lo específico sería la corriente económica del turismo, que es ya. sobre la economía es decir, el turismo como generador de riqueza y redistribuidor de la riqueza en base al gasto turístico. Entonces, el segundo objetivo es, Los procesos de enseñanza, describir los procesos. entonces ahí tiene que establecer, describir, desarrollar qué son los procesos de enseñanza-aprendizaje, el PEA, Ya, procesos de enseñanza-aprendizaje, luego las corrientes establece. educativas, o pues primero puede hacer procesos de enseñanza-aprendizaje según las corrientes educativas. Ahí va a haber el conductismo, ahí va a haber la corriente, el enfoque conductista, y luego va a haber el constructivismo. Entonces, Ahí lo podría cambiar, lo puedo pasar del 2 que sea el 1. claro, la segunda parte es toda la parte pedagógica que tiene que describir. Por eso Ya, ¿ya? Porque entonces describir los procesos de enseñanza-aprendizaje para lograr competencias en estudiantes del bachillerato. Ahora, ¿cómo va a empezar a describir esto, este capítulo? Su primer subtítulo será las corrientes, los enfoques pedagógicos. Más claro, enfoques pedagógicos. Existe una diversidad de enfoques pedagógicos que los teóricos establecen, ta, 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 ta. Ya, entonces pondrá ahí enfoque de la escuela tradicional. Entonces va a desarrollar ya, el enfoque de la corriente tradicional. Luego va a desarrollar el enfoque de la corriente constructivista. ya. Y luego va el enfoque conductista y finalmente constructivista. Pero esto han llevado en el diplomado, ¿o no? Sí, hemos visto. Las corrientes. Sí. Entonces, la segunda parte ya van a ser los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta sería la segunda parte. El capítulo 2. La segunda parte del capítulo 2, pues. Escribir los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como ya he visto lo que son las corrientes, ahora cuáles son los procesos de enseñanza-aprendizaje y puede continuar el capítulo 2, corriente tradicional. El proceso de enseñanza-aprendizaje en la corriente tradicional o bancaria se caracteriza fundamentalmente porque el docente es el que tiene los conocimientos y se utilizan principalmente el método direccionado a la memorización de los estudiantes de los contenidos temáticos utilizando la estrategia de la clase verbalizada, ¿no? O la Ya. clase magistral, etcétera. Entonces, ya tiene que ir viendo los procesos de enseñanza-aprendizaje para las corrientes que ha descrito anteriormente en el primer subtítulo del capítulo. Ya. Después ya entrará El la 3. corriente tradicional
Después describirá los procesos de enseñanza-aprendizaje en la corriente conductista y luego verá el proceso de enseñanza-aprendizaje en la corriente constructivista. Ya, Luego hablará sobre competencias, que hay un enfoque, el enfoque por competencias, que me imagino han llevado, ¿no? sí, Tomado. el anterior módulo hemos Lógico. visto. Sí, en dos Entonces, módulos hemos visto, hemos hablado sobre las competencias. entonces, el enfoque por competencias. Entonces. Y luego aterriza la especificidad, va a ser las competencias en estudiantes del bachillerato. Es decir, qué competencias deben tener los estudiantes en bachillerato, en el bachillerato. Y esa información va a sacar de acuerdo a la Avelino Signani, a la ley 070, se establece que las competencias requeridas o que adquieran los estudiantes en el bachillerato son ta, 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 ta. Listo. Ya. Luego, El último. el último subtítulo o el último objetivo específico es establecer contenidos teóricos sobre el turismo y Turismo. su importancia. ¿Qué contenidos temáticos debe tener el turismo para ser incorporados en el currículo del quinto curso de secundaria? Como ya sabe, las corrientes, en este caso, Los las enfoques. corrientes, las corrientes del turismo, las Ujú. corrientes del turismo, la económica, la sociológica, etcétera. Entonces, ahora, ¿cuáles deben ser los contenidos teóricos sobre turismo que se deben incorporar? Entonces, usted hará mayor énfasis. Puede ser, en este caso, la parte económica del turismo, la parte social del turismo, la parte ambiental del turismo. En la parte económica va a haber la generación de riquezas para las poblaciones receptoras. En la parte de social va a ser la generación de fuentes de trabajo y para también la parte ambiental, donde el turismo no puede ser un medio depredador. Entonces, esas temáticas tendrán que ser incorporadas en el currículo del quinto curso de secundaria Ya. para unidades, porque ya en el anterior capítulo habíamos visto los procesos de enseñanza-aprendizaje para lograr competencias en estudiantes del bachillerato. Ahí va a hablar también lo que dice el Avelino Signani y el currículo del quinto De de secundaria. secundaria. Entonces usted ya va a proponer, va a establecer qué es lo que dice la teoría, cómo se puede aplicar e incorporar estos contenidos para el bachillerato. Ya. Sí, eso ya para la segunda parte estaba trabajando lo que ahora ya en secundaria deben llevar la parte técnica. Ahí estaría incorporado lo que es el turismo. Claro. ¿De acuerdo? ¿Qué preguntas más tiene? No, licenciado, como la verdad es que como había ya avanzado, pero según lo que yo tenía en el 2, pero ya con esto ya tiene más, tengo más, ¿cómo es? Concordancia con lo que hice porque me estaba faltando esto, lo del, el último capítulo, para que ya ahora yo pueda conectarlo. Pero, Perfecto, pero ya estoy más clara, estoy más perfecto. clara. Ya, entonces quedamos ahí y espero sus trabajos Hasta el 25, ¿no? en las Sí, fechas que están en los cronogramas. ¿Sí? sí, ya, ya, licenciado, muchísimas gracias. Perfecto. Hasta luego. Que tenga buenas tardes. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.
Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. Me disculpo, mire, estoy con un poquito de retraso aquí. La máquina está muy lenta, por eso decidí ingresar aquí desde mi teléfono, pero yo creo que en un momentito más sí ya voy a poder proyectar también mi perfil. Ya. Han habido observaciones al primer trabajo. Sí, Ya, entonces estas son las observaciones que usted ya que me ha mandado en el segundo trabajo, en el segundo borrador, pero siguen habiendo observaciones. a ver, ¿Ve la pantalla? estoy viendo, sí. Ya, entonces, la primera subpregunta: ¿se cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos por parte de estudiantes de los últimos semestres de la carrera de medicina sobre las patologías alérgicas e inmunológicas, inmunología más frecuente? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo pretende medir esta variable? ¿Cómo? Bien, justamente, Licen, en esa parte, yo después que envié el primer trabajo, y ya después de haber analizado más el contenido y todo aquello, me di cuenta que la primera pregunta no la iba a poder responder, la cual usted me ha observado. De ahí es que he decidido cambiar esto porque tengo que enlazar con las unidades temáticas que va a corresponder para responder a esta pregunta. Claro. Entonces, mi idea es poder desarrollar en la unidad temática aspectos que lo he puesto en mi perfil, que son, por ejemplo, generalidades para describir el cuerpo humano en general y de ahí irme a lo que es el sistema inmunológico, que es el lugar donde atacan las enfermedades alérgicas como parte del contenido. Por otra parte, también he puesto en mi contenido el tema de alergia e inmunología. También está el tema de los diferentes tipos de alergia que tenemos. Por otra parte, también los mecanismos de producción de la alergia. Entonces, mi idea es ir respondiendo por esa parte, esta primera pregunta, no contando el tema justamente lo que usted me indica, cómo pienso medir esta variable. Entonces, yo estaba enfocada en poder, de alguna manera, bibliográficamente, poder inducir a que esto se encamine o que se encamine a que se tenga ese material para lectura en este caso. Ya, entonces, cambia ya la figura, ¿no? Totalmente. Sí. Ya, entonces en esa Entonces, primera parte va a describir todo lo que es la parte, en general, la parte anatómica, y después describirá lo que es la parte de alergias en el organismo. Y exactamente, en cada uno de esa es los mi sistemas. idea. Ya. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuáles son las Dice, ¿cuáles son las estrategias? extras? Ajá, sí, Por eso, yo siga así. aquí he ido mejorando. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje más recomendables que deben aplicar los docentes universitarios para abordar los temas de patología alérgica en la carrera de medicina? Ya, yo para responder eso, voy a revisar aquí en mi perfil eh, lo que yo he registrado. Luego, usted me ponía, ¿qué se espera conseguir a futuro? Porque este es el segundo trabajo que ya, es decir, este es el segundo documento observado del primer trabajo. ¿Qué Sí, se espera conseguir a futuro con el cambio en el enfoque de la enseñanza-aprendizaje no se pone alumnos, son estudiantes, porque ya no hay sin luz, sin iluminación, en los estudiantes del pregrado de la carrera de medicina en las universidades del Estado Plurinacional de Bolivia?
¿qué se espera conseguir a futuro? Es una pregunta tan grande que no te dicen nada concreto, ¿no? Sí, yo le quiero plasmar la idea que tengo sobre eso. Respondiendo al punto 2, licenciado, aquí en mi capítulo 2 yo he registrado, como título le he puesto metodologías y estrategias de enseñanza, aprendizaje en medicina. En mi unidad, en mi temática número 2, el primer título es generalidades, ¿no? Y lo quiero enfocar esto de las diferentes, o sea, la manera como se viene enseñando, se venía y cómo se esperaría enseñar a futuro lo que es la carrera de medicina, Claro, pero no se de la cual olvide, sí yo perdón, no me aparto, que no se es olvide, práctica. a ver, compréndame. No se olvide que está utilizando el método deductivo, de lo general a lo específico. Sí, Entonces, en el segundo capítulo, la primera parte que va a tener usted que ver, va a tener que describir, son los que se entienden por estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué son las estrategias? Lo allá general. en generalidad. La parte Ya, general del segundo capítulo. Estrategias de ajá, enseñanza-aprendizaje. Luego va a ver cuáles son las sí. estrategias más recomendables que se aplican, que deben aplicar los docentes para abordar la patología de alergias en la carrera de medicina. Ese sería el segundo Sí. subtítulo de este capítulo, ¿verdad? Sí, mire, Elicen, yo lo tengo así, el primer punto sería generalidades, de ahí viene No, qué no, es el no. proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, Después tengo importancia de la enseñanza-aprendizaje. El punto 3 es tipos de métodos de enseñanza-aprendizaje. ya no son métodos, Ya, tipos de enseñanza-aprendizaje no, entonces. de estrategias y técnicas Ya, de enseñanza y aprendizaje. estrategias técnicas de enseñanza-aprendizaje. Ya. Después tengo como segundo punto en la misma unidad, enseñanza de acuerdo a grupos de alumnos. Y ahí tengo tres subtítulos. Métodos para grupos de 50 alumnos, métodos para grupos de 30 alumnos y métodos para grupos de 10 alumnos. Ya, Que entonces de hay, acuerdo a la bibliografía que he ido revisando, dan ciertos consejos para cierta claro, cantidad de grupos, ¿no? claro, Por ejemplo, ponencias, no se olvide exposiciones. no se olvide de que los métodos, en este caso, hay métodos que son individual, hay métodos para grupos grandes, ¿no? Hay métodos de Ajá. enseñanza para individual, grupal, después hay métodos de enseñanza eh, verbales y el otro es, espérese, gramaticales y verbales, etc. Pero entonces lo que tiene que incorporar ahí ahora es métodos didácticos. ¿Ya? Le falta didácticos. ¿Métodos de qué? Métodos didácticos y el resto continúa. Y ahí va a describir ya, en este caso, lo que la literatura establece que dentro de los métodos didácticos para aplicar estarán de acuerdo al tamaño de estudiantes que cursan una asignatura. Para estudiantes de más de 50 o 50, con 50 estudiantes, fulano de tal recomienda esto, sutano recomienda esto, mengano esto. Para el autor fulano de tal dice que los grupos de 30 a 40, entonces ahí va a describir todo eso en ese bloque, ¿de acuerdo? Entonces cambiaría mi subtítulo que dice enseñanza de acuerdo a grupos de alumnos. Pondría métodos didácticos, porque Para en este métodos acápite es donde didácticos, desligo de 50, 30 y 10 alumnos. ya, métodos didácticos para la enseñanza. Para la enseñanza. Ya. Después de eso, el otro subtítulo que tengo es la mejor manera de enseñar medicina. Y ahí tengo tres espacios, que el uno es aplicación del aprendizaje basado en problemas para la enseñanza en estudiantes de medicina. El punto 2, tendencias actuales en la enseñanza de la medicina. Y el otro punto es consideraciones sobre la enseñanza objetiva de la medicina. Ya, ¿y qué de las alergias?
Bueno, como en el punto 1, en la unidad 1 me he enfocado en el tema de netamente alergias, porque aquí tengo generalidades, cuerpo humano, qué es la alergia y su importancia, historia de los conocimientos en alergia, alergia en Bolivia, tengo mecanismos de producción de las alergias, reacciones alérgicas y sus mecanismos, agentes causales de las alergias, relación del medio ambiente y la genética en enfermedades alérgicas. Y el último punto en esta unidad son tipos de alergias, ¿no? Respiratorias, conjuntivales, dermatológicas, alimenticias, medicamentosas y otros tipos de alergias. Ya, en Después este caso, tengo diagnóstico de enfermedades alérgicas y tratamiento de enfermedades alérgicas. Entonces, por eso ya en este segundo punto ya no lo había ingresado el tema de alergia. ya. Entonces, ya, eso está en el primer capítulo. El segundo capítulo son las estrategias de enseñanza-aprendizaje más recomendables que deben ser aplicables a los docentes que abordan el tema de patologías de alergias. ¿Va a seguir eso? La verdad que, mire, yo en el punto 2 puse metodologías y No, estrategias de capítulo 2. enseñanza-aprendizaje en medicina. Ya, entonces. Ahora, ¿dónde va a describir usted cuáles son esas estrategias para abordar los temas de patologías alérgicas? Las estrategias Mm, de enseñanza-aprendizaje para abordar la patología alérgicas, patologías alérgicas. ¿Dónde va a entrar eso? tendría que incluirlo aquí en el capítulo 2, porque si lo hago arriba, estaría mezclando las generalidades sobre Por eso. enfermedades alérgicas. Tendría ¿No que, sería que tendría que ir eso en el capítulo 3? podría ser, yo aquí en el capítulo 3, licenciado, tenía pensado, ¿no? Poder abordar desde el punto de vista de lo que hemos avanzado ahorita, ¿no? Las diferentes corrientes de enseñanza-aprendizaje en este caso, ¿no? Lo que dice Piaget y lo que dicen los otros autores más. Esa era mi idea para Claro, este pero punto en ese número 3. caso, este tercero, lo que usted me acaba de decir, tendría que ser el segundo capítulo, Ya, o tal lo vez el cambio de primero, lugar. porque dice que cuentan porque el primero va a hablar el primero sobre qué habla, Todo sobre generalidades de enfermedades alérgicas, alergia y enfermedades. ya, entonces el uno es alergia y enfermedades. El 2, El 2 estaba esto, metodologías y estrategias de enseñanza, aprendizaje en medicina. no, entonces el 2 va a tener que ser el que usted está proponiendo como 3. Sí, tendría que ser, sí, me dicen. ¿Ese sobre qué, Lo cambio. sí, cuál es los temas, cuáles son? Aquí tengo generalidades, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, importancia de la enseñanza-aprendizaje, tipos de enseñanza-aprendizaje, enseñanza de acuerdo a grupos de alumnos, que ahí lo voy a cambiar por métodos didácticos para la enseñanza aplicable a docentes de la carrera de medicina. Voy a cambiar el título nomás, y ahí están ya los grupos de 50, 30 y 10 alumnos. Ya. Y Después ahora, tengo, ya, eso, ahora en el tercer capítulo iría, en el tercero tiene que ir necesariamente, el tercero va a tener que ser estrategias ya, y técnicas de enseñanza, aprendizaje para estrategias para desarrollar la temática de enfermedades alérgicas. alérgicas en estudiantes de la carrera de medicina y el resto. Entonces, el tercer capítulo será qué estrategias y técnicas de enseñanza, aprendizaje se deben aplicar para desarrollar la temática de enfermedades alérgicas en estudiantes de la carrera de medicina.
Sí, lo tengo apuntado. Y entonces sería este el capítulo 3. Sí, Ya, entonces, entenderé bien, licenciado, que el capítulo 2 lo voy a bajar al número 3, al punto 3, y mi título del punto 3 va a ser esto, estrategias de enseñanza, ¿no ves lo que hemos hablado ahorita? claro. Pero ¿está viendo lo que yo he registrado en la pantalla? Deme un segundito, ahorita lo veo porque estaba viendo el otro documento. Ahora sí, El primer capítulo va a ser alergias y enfermedades. El segundo capítulo es el PEA, proceso de enseñanza e importancia, y grupos de estudiantes. y grupos de estudiantes, lo que me decía, los métodos, y etcétera. El tercero son Ajá. estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje para desarrollar la temática de enfermedades alérgicas en estudiantes de la carrera de medicina. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y con Ah, esta tercera pregunta, buscaría responder la pregunta 3 de mis objetivos específicos, ¿no ves? ¿Cuáles son las razones académicas, teóricas y prácticas? Esa sería no, ahora mi tiene que último punto. modificar, si tiene que Tengo que modificar, cambiar. tiene que modificar todas las preguntas en relación a estas temáticas. Las preguntas y los objetivos. Ya, está bien, licenciado. A estas tres temáticas. Ujú. Mi base Y ahora es eso para modificar las otras 3 preguntas de lo las específico, ¿no? preguntas y las respuestas. E inclusive creo que hasta a ver dónde está, hasta la formulación del problema creo que va a cambiar. ¿Cuáles son las razones académicas, teóricas y prácticas de acuerdo al análisis internacionales y nacionales referentes a la importancia de las patologías alérgicas? Aquí es que, ahora no sé si esta pregunta es lo que no se encuentran incluidas con mayor amplitud en el plan de estudios. Plan de estudios. En el plan de estudios de las diferentes universidades de Bolivia para conseguir un buen ejercicio de la profesión médica. ¿Cuáles son las razones? Ahora, ¿cómo va a medir esta variable las razones académicas? ¿Cuáles son estas razones académicas? Eso es lo que ahorita estoy pensando, porque claro, es una variable que tiene que ser demostrada, ¿no? Claro. Entonces aquí solamente, Para estadística, aquí tendría que ser, pero lamentablemente, ajá, lamentablemente no considero que haya estadística, porque no, nadie va a querer asumir que no enseña mucho sobre lo que son alergias, ¿no? claro. Y Además, no se olvide principalmente que, mi idea de este trabajo, claro, pero no se olvide de que es la monografía es bibliográfica. exacto. Entonces Sí, aquí, no voy a tener, no voy a tener documentación para responder aquello, aunque claro, mi base es mi experiencia de cuando pasé el pregrado. claro, Ahora, tendría que modificar por completo la pregunta. esto sería así. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las teorías y prácticas de acuerdo al análisis internacional y nacionales referente a la importancia? No. ¿Cuáles son las teorías y prácticas? ¿Cuáles son las teorías y prácticas referentes a la importancia de las patologías alérgicas que no se encuentran incluidas con mayor amplitud en el plan de estudios de las diferentes universidades? Ahora, ¿dónde va a haber, en qué capítulo va a haber el plan de estudios? En ningún capítulo ve los contenidos temáticos del plan de estudios de medicina. Sí, no hay, solo es solicitándolo, pero no, es difícil. O el pensum, entonces no. Entonces, esto hay que modificar de acuerdo a los capítulos, ¿de acuerdo? Que no se encuentren incluidos. Sí, Ah, modificar de acuerdo a los títulos de los capítulos de la monografía.
Sería Ahora, desde plan de estudios, ¿no? no, claro, desde el plan de estudios ¿quién tiene que adecuar? Ahora también tiene que, las subpreguntas tiene que adecuarlas. Adecuar las subpreguntas a los capítulos de la monografía. Ujú. Entonces, usted va a trabajar, va a trabajar de abajo arriba, en vez de haber trabajado de arriba abajo. Adecuar las Sí. subpreguntas a los capítulos de la monografía. Luego, adecuar las subpreguntas adecuar las subpreguntas las respuestas en los objetivos específicos. Entonces, y que estén de acuerdo a los capítulos de la monografía. ¿De acuerdo? De acuerdo. Este documento se lo voy a mandar. Listo, Lice. ¿Qué duda más tiene? A ver, veré aquí mi perfil, por favor, un ratito. Aquí estaba revisando uno de los videos, licenciado, de la clase, y claro, indica, ¿no?, de que en el tema de lo que es la introducción, no tendría que ser mucho, dice, ¿no?, lo que se vaya a Ya, escribir. ¿usted va a trabajar con introducción o con antecedentes? Siguiendo lo que dice, lo que nos ha pasado usted, dice introducción. Ya, porque Entonces yo lo... eso estamos viendo justamente con los otros compañeros, con sus compañeros, ahora en el taller individual. Hay esas dos opciones. O trabaja con antecedentes, lo que habíamos explicado también en los videos. Antecedentes significa antes de. En este Ajá. caso, antes, es decir, ¿qué características tiene las patologías, bien resumido, de las patologías de alergias y cómo se enseñan esta patología en toda la carrera de medicina, ¿de acuerdo? Entonces, a la relevancia, importancia que tiene, entonces, antes de lo que está investigando. Ahora, si Ya. quiere entrar y directamente con introducción, la introducción tiene que hacer una narración que esté en base al problema. Narración. Cuenta esto de lo de hacia, cómo empezó el tema de las alergias, por decir, por llamarlo así. Porque mire, mi idea era poner, por ejemplo, en la introducción, historia de las alergias, historia de la evolución de la inmunología, antecedentes farmacológicos para el tratamiento de enfermedades alérgicas, historia de la inmunización No, alérgica. no. Tiene que, si va a entrar como introducción, la introducción tiene que estar relacionada con la formulación del problema, con este que vamos a Y si explicar. entro con antecedentes, Entonces, antecedentes, ¿qué se ha escrito sobre su problema? ya, perfecto. Y creo que ahí encajaría con esto, esta idea que tengo yo, Sí, ¿no? De pero ver cómo ha sido, cómo ha ido evolucionando. pero es mucho, eh, tiene que ser muy corta la situación. Si va a trabajar como antecedentes, como se ha enseñado hace 30 años, en este caso, la temática de las alergias, ¿no? Cómo se han enseñado hace 20 años y ahora cómo se deben enseñar la temática de las alergias en la carrera de medicina, ¿no? Del, de la licenciatura en medicina, y hay. Entonces, ya, para, enfocado netamente en la enseñanza, no en la enfermedad como tal. claro, en la enseñanza. Ya, Pero entonces, siempre va a haber para hacerla, si va a trabajar como antecedentes,
antes de lo que usted va a Ajá. escribir significa. Y si va a trabajar con introducción, viendo el problema. Ujú. Ya. Yo creo que me voy por antecedentes, licenciado. Ya, perfecto. Entonces le pone como primer antecedentes. Eso significa antes de que usted investigue cómo está la cosa, ¿no? Antes de, hay Sí, aportes, no hay exacto. aportes en otras universidades, cómo se desarrolla la temática del proceso de enseñanza-aprendizaje en alergias, en estudiantes del pregrado, en la carrera de medicina. Entonces hay una media hoja puede entrar ahí, ¿no? A media hoja es poquito. Yo tenía ya de esto como introducción, creo que eran como unas 5 hojas. Voy No, a no, sacar todo no, eso. más, Porque más, claro, ajá, yo me estaba enfocando en el tema de la enfermedad como tal, de la alergia y su evolución hasta ahora. ya, pero no. Pero claro, Es ahora la ya parte no. Ah, educativa, tomando en cuenta un poco siempre la parte de la enfermedad, la parte educativa y la parte de la enfermedad, ¿no ve? ya, está bien. Después, bueno, aquí la formulación del problema, y ya como me recomendó ahorita que le tengo que cambiar, eso también voy a modificar, lo mismo que las subpreguntas. Y los objetivos. En el objetivo usted me observó y claro que sí, yo lo reconozco de que sí, no debería de haber puesto sugerir, ¿no? Yo coloqué en mi corrección, licenciado, estudiar, analizar y analizar de manera permanente las corrientes del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a actualizaciones, acorde a la tecnología del siglo XXI, buscando el beneficio de los estudiantes en los últimos cursos de la carrera de medicina referente a las patologías alérgicas e inmunológicas. Ya, pero, Eso le modificaba. ya, pero no se olvide de que tiene que hablar en relación o tiene que escribir en relación a la monografía y no al ámbito en general. Tiene que escribir lo que va Ya, a desarrollar en la monografía. mm, ya, está bien. Esas dos cosas al menos era, porque después la justificación, licenciado, en este caso, la justificación de mi tema tiene que ser enfocado en la enseñanza de las patologías alérgicas. No, pues la justificación tiene que ser pedagógica, la justificación tiene que ser metodológica, la justificación tiene que ser teórica, metodológica, después pedagógica, ya tiene. Entonces, esas tres puede tocar usted. Teórica, metodológica y Pedagógica. pedagógica. Y si quiere también, puede, claro, en la teórica va a hablar de la enfermedad como tal, ¿no? De la patología y su enseñanza, cómo se debe enseñar y cómo Ujú. se debe aprender. En la metodológica, Los métodos que se van a aplicar. ya. Metodológica, teórica, metodológica y la última, y pedagógica, me decía, ¿no? La última. Bueno, metodología y técnica, bueno, yo aquí había registrado de que la metodología utilizar método deductivo que se establece en las unidades capitulares, Claro, pero porque no, ahí tiene que describir métodos y técnicas aplicables. En el primer capítulo se utiliza el método deductivo toda vez que se parte de las generalidades, ¿no? ajá, Que sí, establecen las características de la patología, de las alergias, para llegar ujú, a la parte cuál será específica. Entonces, ¿cuál es la especificidad en esa temática? sí, yo lo puse más cortito. Le puse de que el método deductivo se establece en las unidades capitulares porque se parte desde lo general con la descripción a lo específico de las enfermedades alérgicas. Ya, Entonces, pero ¿qué es lo general? Se parte de las características del cuerpo humano, generales de la enfermedad en este caso. claro, de las enfermedades en general y dentro de estas del sistema, ya. Entonces, pues tiene lo general que es y qué es lo particular. Ahora, en el primer capítulo va a utilizar el método deductivo. ¿Qué método más va a utilizar? El método descriptivo Ya, en la parte ya que corresponde al desarrollo mismo de la monografía, en la parte antes de las preguntas, ¿no? Antes de las claro, unidades mejor. pero también no se olvide de que va a aplicar el método analítico, me dice, ¿no? No, el método analítico va a utilizar
porque usted en el primer capítulo va a describir, en este caso, la patología de las alergias dentro de todo el sistema del cuerpo humano, Sí. ¿no? Es decir, en este caso, el método analítico es un todo. Y usted se va a Ajá. abocar a la parte de ese todo que son las enfermedades alérgicas. Esa parte del todo. Pero el todo es el cuerpo humano. Y en medicina es donde más se aplica este método, ¿no? Porque cualquier patología no afecta solamente a un sistema, no solamente al inmunológico ni al sistema cardíaco, etc. Afecta a todo el organismo como tal, ¿no? Sí, en mi planteamiento del problema justamente hago mención a esto, ¿no? De que las personas pues se ven afectadas en su aspecto general, que les afecta en el trabajo, les afecta en el estudio, les afecta en el descanso, entonces ahí voy, incluyo esto, ¿no? Sin Sí, darme cuenta, ha entrado esta parte del método analítico. Y después la otra parte que indicaba yo, el método comparativo, pues se hará notar el antes y el después de la evolución de las enfermedades alérgicas. exactamente. Ya. Entonces, bueno, la técnica Poquito más en de... los métodos, un poquito más va a desarrollar un poco más de texto. Ya, aumento más. Sí, Ya. Método comparativo, entonces aumentar. Y en la técnica, bueno, lo que usted nos decía en el video, bibliográfica, y su herramienta va a ser la ficha bibliográfica. exactamente. Ya. Eso sería, licenciado, entonces yo me Perfecto. pondría, ¿perdón? Entonces, estoy en espera de sus trabajos, ¿de acuerdo? Ya, está bien. Eso lo tenemos que hacer durante esta semana, ¿no? Sí, sí, tienen que presentarme El ya día, el segundo trabajo, creo que es para esta semana, y después ya entregan la monografía. ya, esa consulta tengo ahora, licenciado. La monografía, vamos a enviarla en digital, la tenemos que hacer imprimir, No, 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 no. ¿cómo tenemos? Todo es digital. No, porque yo tengo que revisar todavía la monografía. Ya, Incluida yo reviso y tengo que mandarles a ustedes para que enmienden las observaciones. ya, perfecto. Está Y bien, entonces después, yo, yo después ya la tengo ya, cuando tengo, porque hemos quedado que solamente voy a hacer una revisión de la monografía. No me va a dar, ajá, no me va a dar más. Observo la claro. monografía, ustedes me vuelven a mandar y si han enmendado está bien, si no se queda así, y después yo mando en digital eso al posgrado. Y el posgrado Ya. les va a pedir a usted seguramente en físico que entreguen allá. Sí, capaz que sí. Ya, entonces está bien, licenciado. Yo en esta semana le mando el trabajo 2 y el trabajo 3. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Hasta Tenga una buena luego. tarde. Hasta luego. Hasta luego.